Hay noches en las que siento que no estoy sola. No es imaginación, es la consecuencia de haber provocado una muerte por miedo a perderlo todo. La ambición no siempre nace del ego, a veces nace del miedo, del terror a volver a empezar desde cero. Me llamo Guadalupe, y si hoy cuento esto, es porque aprendí demasiado tarde que hay cosas que no se deben forzar. Quedé viuda a los 25 años. Mi esposo murió en un accidente absurdo y con él se fue la única estabilidad que conocía. Nunca trabajé, nunca quise hacerlo. Me acostumbré a que me cuidaran, a que resolvieran por mí. Cuando él murió, no lloré solo por amor, lloré por miedo. Miedo a la pobreza, miedo a depender de otros, miedo a tener que empezar desde cero en un pueblo donde todos observan y nadie ayuda. Fue entonces cuando lo vi. Don Antonio, dueño de la carnicería más próspera del pueblo, hombre respetado, seguro, casi de 50 años, 25 más que yo. No era atractivo en el sentido juvenil, pero tenía algo mejor, estabilidad. No me importó su edad, me importó su negocio, me importó su casa grande cerca del río, que no necesitara a nadie todavía. Empecé a visitarlo con excusas pequeñas, compras innecesarias, conversaciones al cerrar, vestidos estratégicos. Él era amable, pero distante, difícil. Y entre más difícil, más necesario se volvió para mí. Intenté conquistarlo con dulzura, con tristeza fingida, con miradas largas. Avancé poco, demasiado poco para el miedo que llevaba dentro. Fue entonces cuando escuché hablar de la mujer que vivía más allá del sendero de la montaña. Decían que conocía secretos que no estaban en libros ni en la iglesia. Yo no creía en eso hasta que la desesperación me hizo caminar hacia su casa. La puerta se abrió antes de que tocara. Ella sabía por qué iba. No me preguntó mi nombre, me preguntó qué quería y yo no pedí amor. Pedí que un hombre no pudiera vivir sin mí. Dentro de su casa todo estaba oscuro. Colgaban frascos, hierbas secas y cosas que preferí no mirar demasiado. El aire en ese lugar era extraño. Ella tomó un pequeño frasco con un líquido transparente, 3 gotas en su bebida, solo 3 al día, ni una más. Si se excede, el cuerpo se debilita y el espíritu se rompe. No dudé, compré control. La primera vez que lo hice fue al cerrar la carnicería. Llevé una botella como agradecimiento por su apoyo. Cuando se dio vuelta para buscar vasos, dejé caer las gotas. Nada cambió al instante, pero los días siguientes, al despedirnos, sostuvo mi mano un segundo más de lo habitual. Repetí el ritual al día siguiente y al otro. En menos de 2 semanas, comenzó a buscarme. Me llamaba, me visitaba, me decía que mi presencia le daba paz. Sus ojos ya no eran distantes, eran necesitados. Sentí que el plan funcionaba. Un mes después, me pidió que me mudara con él. La gente murmuró, pero yo no le di importancia. Nos casamos sin celebración grande. No me importaban las críticas, solo la seguridad. La casa era amplia. La mesa siempre estaba llena. Yo no trabajaba. Él no me lo pedía, pero algo empezó a cambiar. Su cariño se volvió excesivo. Si tardaba en responder, se inquietaba. Si salía sola, me llamaba varias veces. Si me veía distraída, su rostro se llenaba de angustia. No era amor tranquilo, era dependencia. Recordé la advertencia, 3 gotas, ni una más. Durante un tiempo, obedecí hasta que el miedo volvió a entrar en mí. Una tarde, lo vi conversando con una clienta joven. No había nada indebido, solo palabras normales. Pero sentí que todo podía desmoronarse otra vez. Pensé en la viudez, en la pobreza, en perderlo todo y volver a empezar. Esa noche añadí una 4ª gota. No pasó nada raro, así que al día siguiente fueron 5. Su devoción aumentó. Me abrazaba con desesperación. Repetía que yo era su vida, que sin mí no era nada. Me besaba con pasión más que antes y en lugar de asustarme, me sentí poderosa. Dejé de contar. Fue ahí cuando todo empezó a ponerse raro. Cuando comenzó la enfermedad. Primero cansancio, luego fiebre,
después una palidez que no desaparecía. El médico habló de agotamiento, de edad. Yo sabía la verdad. Intenté reducir la dosis, pero su cuerpo parecía debilitado, como si dependiera de algo que yo misma había forzado. Sus ojos a veces se quedaban fijos en la nada. Una madrugada desperté y lo vi parado frente a la ventana, mirando la oscuridad. No hablaba, solo respiraba de forma extraña, como si estuviera inquieto. El aire se sentía distinto, frío, pesado. Murió 3 meses después. El diagnóstico fue un deterioro inexplicable, fallo orgánico, palabras que no decían nada. Yo me convertí en viuda por segunda vez, pero esta vez en una casa grande. Pensé que, al menos, tendría la herencia, la carnicería, la estabilidad definitiva. No sabía que el verdadero castigo no era la muerte, era lo que vino después. La primera noche sola, escuché un rasguño debajo de la cama. Pensé que era mi imaginación. La segunda volvió. El sonido fue más fuerte, como uñas largas, arrastrándose lentamente sobre la madera. Encendí la luz. No había nada, pero la sensación de no estar sola no desapareció. Empecé a verlo en sombras, en el reflejo del espejo, en el pasillo oscuro cuando apagaba las luces. No claramente, solo una silueta que parecía observarme. El rasguño bajo la cama se convirtió en costumbre y luego en advertencia. Una madrugada sentí el colchón hundirse levemente, como si alguien se sentara al borde. No me atreví a moverme, no me atreví a mirar. Comprendí que no era un sueño, no era culpa solamente, era presencia. Intenté convencerme de que todo era producto del duelo, pero el pueblo comenzó a hablar. Algunos evitaban la casa, otros murmuraban que la muerte había sido extraña. Y entonces llegó la noticia que terminó de romperme. Antonio no era el dueño de la carnicería, era solo el administrador. El negocio pertenecía a una familia de la ciudad. La casa tenía deudas, pagos pendientes, hipoteca. No heredé estabilidad, heredé ruina y una presencia que no me dejaba dormir. El rasguño bajo la cama ya no era ocasional, era constante. A veces lo sentía justo debajo de mi cabeza. Una noche, el sonido cesó de golpe. Ese silencio fue peor. Sentí que algo se incorporaba lentamente desde el suelo, como si compartiera la habitación, con algo que respiraba sin cuerpo. No lo vi con claridad, pero supe que era él, no como el hombre que conocí, sino como algo incompleto, atado. Yo lo había amarrado a mí, y ahora ninguno de los dos sabía cómo soltarse. Esa fue la noche en que entendí que el amor obligado no se va con la muerte, se queda esperando, y apenas estaba comenzando mi caída. Después que supe que no me quedaría con la carnicería, algo dentro de mí terminó de quebrarse. No era solo ruina económica, era la sensación de haber hecho todo para nada. Perdí el negocio, perdí la casa poco a poco, pero lo que no se fue la presencia. Eso bajo la cama dejó de ser un sonido nocturno, comenzó a escucharse incluso con la luz del día. A veces era lento, como si algo tanteara la madera. Otras veces era violento, desesperado. Yo ya no dormía. Mi rostro comenzó a hundirse. Las ojeras se volvieron permanentes. La gente empezó a evitarme, no solo por rumores, sino por miedo. Decían que algo oscuro me rodeaba, que mi casa tenía mala sombra, mala suerte. Una tarde, mientras intentaba vender algunos muebles para pagar las deudas, una anciana se detuvo frente a mí. No era de por ahí, no la conocía. Su mirada era firme, no me preguntó nada, solo observó mi rostro y me dijo que habían espíritus que no descansaban cuando su voluntad fue quebrada antes de morir. Sentí que me faltaba el aire. Ella no necesitó palabras ni detalles, parecía ver más allá de mis palabras. Me dijo que cuando alguien fuerza la voluntad, el vínculo no se rompe con la muerte, se contamina, se convierte en una atadura incompleta, un lazo sin equilibrio. Me dijo que ella podía ayudarme, que podía intentar liberarlo. No prometió salvación, solo posibilidad. Fui a verla. Vivía en una pequeña casa al borde del pueblo. No tenía símbolos extraños, ni frascos oscuros como la otra bruja que visité. Me pidió que contara todo. No mentí, no me justifiqué. Cuando terminé,
El silencio fue largo. Ella me dijo que el espíritu de Antonio no estaba allí solo por rencor, estaba confundido, despojado de su voluntad antes de tiempo. Parte de él había muerto antes que su cuerpo, y esa fractura lo tenía atado. Me pidió que esa misma noche, en la casa, encendiera una vela blanca, que hablara con sinceridad, que le pidiera perdón, que reconociera lo que había hecho, que rompiera voluntariamente el lazo que yo misma había creado. Parecía sencillo, pero no lo fue. Esa noche regresé a la casa que estaba a punto de perder. La sensación allí era más pesada que nunca. Encendí la vela en el dormitorio. La llama temblaba sin viento. Los rasguños comenzaron antes que me arrodillara. Eran más fuertes que nunca. Sentí miedo. No hubo respuestas, solo el sonido bajo la cama intensificándose, como si cada frase fuera una herida abierta. Le pedí perdón. Reconocí que no lo amé, que lo utilicé, que forcé algo que no me pertenecía. En ese momento, la vela se apagó sola. El cuarto quedó en oscuridad absoluta y el sonido cesó de golpe. Por un segundo creí que había funcionado. Entonces, el aire se volvió helado, insoportable. Mi pecho se comprimió como si manos invisibles lo apretaran. No era liberación, era reacción. En ese instante comprendí que el perdón no borra el daño. Cuando el daño alteró algo más profundo que el cuerpo, no había atado solo a su voluntad, había alterado su espíritu. Las semanas siguientes, la actividad aumentó. Las sombras eran más definidas. En ocasiones, distinguía claramente su figura en el marco de la puerta. Sus ojos ya no eran los del hombre que conocí, eran huecos, vacíos, como si algo le hubiera sido arrancado. Yo ya no buscaba dormir, solo esperaba que amaneciera. Intenté regresar donde la anciana, pero su casa estaba cerrada. Nadie en el pueblo supo decirme quién era, ni desde cuándo vivía allí. Algunos aseguraban que esa vivienda llevaba años abandonada. Ahí entendí algo peor. Tal vez no fue un rescate, tal vez fue la última oportunidad. La casa finalmente fue embargada. Tuve que abandonarla. Me mudé a una habitación pequeña en otro sector. Creí que, al salir de ese lugar, la presencia se iría. No fue así. La primera noche en el nuevo cuarto, escuché el mismo sonido bajo la cama, lento, persistente. No estaba ligado a la casa, estaba ligado a mí. Comencé a comprender la verdadera revelación. Las gotas no solo habían creado dependencia en él, habían creado un vínculo energético, como lo llamó la anciana, un canal que drenó su voluntad y la conectó con la mía. Yo no solo lo até a mí, me até a él también. Por eso su espíritu no descansaba, no porque quisiera vengarse, sino porque estaba incompleto. Y esa parte que le hacía falta tenía mi nombre. A veces siento que camina detrás de mí, otras veces que se detiene justo cuando volteo. Hay noches en que sueño que intenta hablar, pero no puede, como si algo se lo impidiera. He pensado muchas veces que el verdadero castigo no es el miedo, es la conciencia. Saber que si hubiera trabajado, si hubiera aceptado la pérdida, si hubiera enfrentado el dolor en lugar de manipularlo, nada de esto habría ocurrido. La ambición me hizo creer que la estabilidad era un derecho que podía tomar sin esfuerzo, pero la estabilidad construida sobre voluntad robada es una mentira frágil. Ahora vivo con poco, trabajo limpiando casas, ironía cruel. Hago lo que siempre quise evitar y cada noche, cuando me acuesto, espero el sonido. A veces tarda, pero siempre llega. No sé cuánto tiempo más me acompañará, tal vez hasta que yo muera, tal vez más allá. Lo único que sé es que el amor no se puede forzar sin romper algo esencial. Y cuando se rompe el espíritu de alguien por ambición, el eco no queda en el pasado, se queda contigo. Si alguien escucha esta historia y piensa que un pequeño atajo no hará daño, recuerde esto: lo que se consigue controlando el corazón de otro puede darte comodidad por un tiempo, pero lo que rompes en el proceso puede perseguirte incluso después de la muerte, porque hay cosas que no necesitan cuerpo para quedarse. Gracias por llegar hasta el final de este video, y si quieres más historias como esta, suscríbete y recuerda que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en ella.